nombre es Eduardo Marín, del equipo de ingeniería. Oscar Brito, buenas tardes. También compañero del equipo de ingeniería, y pues les vamos a estar hablando, como bien decía Marcio, de cómo asignar eficientemente los recursos en nuestros ambientes de data center virtual. Pero no nada más es asignar esos recursos de manera eficiente, también es cómo puedo hacer balanceos de carga cuando requiera hacer un balanceo manual, y cómo, más allá de todo esto, hemos estado hablando de automatización, ¿no? Cómo realmente utilizar los recursos que muchos de ustedes ya tienen, y muchos de ustedes probablemente ya los tengan implementados, pero otros no. Funcionalidades básicas de vSphere como plataforma de hipervisión para poder balancear esas cargas, ¿no? De las primeras cosas que buscamos y que la virtualización prometió hace 10, 12 años en el ámbito de x86 fue la reducción de costos. ¿Cómo? Utilizando una sola caja física, virtualizando varias de esas cajas físicas en una sola, de manera que reduzco el consumo de energía, la necesidad de cables, puertos de red, circuitos eléctricos, cantidad de poder de mi UPS para alimentar esa carga energética, sistemas de enfriamiento, etcétera, ¿no? Algo que busco realmente ahora es cómo, si ya virtualicé o no he virtualizado, pero yo estoy dando ese paso, ¿cómo puedo tener mayores niveles de utilización? Tenemos casos donde puedes tener, bien comentaban en las pláticas anteriores, escenarios de virtualización de 4:1, 10:1, 20:1, 40:1, va a depender también mucho de los recursos físicos, ¿no? Pero, ¿cómo sé si estoy utilizando bien esos recursos? Hablamos de herramientas como vCenter Operations, ¿no? Pero si estamos todavía varios de nosotros en la etapa 1, muchos hablamos de eso, ¿no? Etapa 1, virtualización, reducción de costos. Todavía no doy ese paso, es más, no traigo dinero. ¿Cómo le hago ahorita para dar ese primer paso? Empezar a automatizar lo que ya tiene out of the box, la capa de virtualización, ¿no? Me interesa tener los recursos donde los necesito. No quiero que mi servidor de desarrollo compita con mi servidor de producción por un recurso que, si lo toma el de desarrollo, va a impactar el SLA de mi servidor de producción, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esa separación de cargas? Tener la flexibilidad de hacerlo de manera manual, dinámica, de manera automática, ¿no? ¿Eso qué me va a dar? Eficiencia operativa. Bajar mis costos de operación para poder dedicarme a mi negocio, ¿no? A lo que realmente me importa. Le doy gracias a los panelistas que estuvieron hace rato, me dejaron tomarle una foto a su data center. Lo que no sé es dónde compraron este sistema de enfriamiento, vean. Pero bueno, no se crean, es broma. Así luce, ¿no? O lucía algunos de nuestros data centers. Cualquier coincidencia, les prometo que la bajé de internet, ¿ok? No fui a su data center. Tenemos ahí las granjas de servidores, ¿no? Todas conectadas, cada una fuente de poder, cada uno un puerto de red. Necesito sistemas muy avanzados de enfriamiento de alto consumo para poder soportar esas cargas de trabajo, ¿no? ¿Qué problemas teníamos por ahí? ¿Qué se te podría ocurrir, Oscar? Pues, si quisieras hacer un cambio, ¿cómo qué se te ocurriría? ¿qué te parece si te pido cambiarle el disco al servidor que está en la parte superior? Ahorita lo hacemos, compadre. ¿Cómo no? Sí. ¿Izquierda o derecha? La izquierda. Lo bajamos, lo apagamos, lo abro, le pongo el disco, lo subo. Oye, llegó ¿Listo, la RAM que pedimos para el servidor que está del otro lado. ¿Primero o segundo? El segundo. Acá va. ¿Qué más? ¿Algo más? Y recuerda que tenemos que realocar el servidor que se alcanza a ver apenas en la parte trasera, lo tengo que mover allá. ¿Este de acá? Sí. ¿A dónde? Y sería bueno hacerlo sin apagarlo. No, compadre, es difícil. Se ve fácil, ¿no? Apagándolo tal vez, pero... No lo podemos apagar. No, compadre. Está pero muy difícil. ¿Qué enfrentamos en estos escenarios? Tenemos un puño de servidores físicos, de los cuales cada uno tiene un sistema operativo, cada uno tiene una aplicación o varias aplicaciones corriendo. ¿Qué creen? Hay herramientas que determinan la capacidad de uso de los recursos de nuestros servidores, físicos o virtuales. Herramientas ahí públicas, ¿no? Que en SysInterna, interna, las páginas de ese tipo las pueden bajar. Estadísticamente, yo, Eduardo Marín,
con los clientes que he corrido herramientas de capacity planning, ninguno en promedio de todo su data center que se analiza, su utilización rebasa del 10% en CPU. 90 pesos de cada 100 que gasto en CPU se van tirados a la basura. No estoy utilizando eficientemente mis recursos, ¿no? Y cada uno de ellos requiere energía, enfriamiento, cableado, instalación, soporte, que me representa dinero, ¿no? Bueno, eso ya lo sabíamos, era vSphere, es la promesa. ¿Cómo podemos arreglar ese problema que teníamos por ahí? Pues metiendo una capa de hipervisión, llevando una utilización de mis recursos realmente óptima, ¿no? Donde estemos al 60, donde estemos al 70% de utilización en mis recursos, una capa de hipervisión que haga abstracción del hardware físico, de manera que yo no tenga que depender de marcas. Como decía bien Javier, Cementos Chihuahua, decía, yo ya puedo irme con la marca azul, la verde, la amarilla, no importa. Los drivers son virtuales, yo puedo cambiar la caja de abajo y seguir virtualizando, seguir automatizando, ¿no? Ahora es importante que todo eso lo pueda obtener como un recurso lógico y lo pueda entregar bajo demanda cuando yo lo necesite y donde lo necesite. De manera que todas esas cajas que teníamos ahí con el sistema de enfriamiento de última generación, las pueda tener ahora aquí virtualizadas y administradas de manera centralizada, ¿no? Brito, se apellida Brito. Oscar, ¿cómo podríamos ver realmente lo que me pediste que hice, subir la silla, en un ambiente virtual, cómo luciría? Si yo tengo un servidor crítico, una base de datos de SQL, que está con alto nivel de utilización de RAM, y te digo, lo mismo que me dijiste, a ver si te subes a la silla. Yo creo que lo podemos hacer más sencillo. Voy a mostrar justamente un ambiente corriendo en vivo para que ustedes se puedan dar cuenta. labs.hol.vmware.com, ustedes pueden correr estos laboratorios. Al final les voy a dar la liga. Para los que asistieron al vForum, los mismos laboratorios que tenemos siguen estando público. Este laboratorio en particular se llama Utilizando vCloud Suite con Business Critical Applications, ¿no? Entonces, señor, dígame usted. Gracias. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, me dijiste que tu base de datos era la base de datos pues, crítica de la organización, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, vamos a ver qué tan crítica resulta tu base. Digo, la verdad es que sí le falta memoria. ¿Cómo está la memoria? Está casi al 100%, tiene 1 GB de RAM nada más. Así es. Tiene un CPU por aquí, déjenme les muestro. La RAM está acá, 1 GB de RAM, un solo CPU. Igual por acá, señores, 1 GB de RAM, un CPU. Sí. A ver, cámbiale la memoria, a ver si es cierto. Súbete al rack. Déjame ver si nuestro manejador de base de datos está es reportando. muy cierto. ¿Qué pasa con SQL Server? ¿Cuánto ve SQL Server? 1 GB, un procesador. 1 GB, un procesador. Por acá, 1 GB y un procesador. O sea, todo está, pero estamos al 100% de mi memoria, compadre. ¿Qué puede hacer por mí? Bueno, pues gracias a las características avanzadas de vSphere, que es una característica, una prestación que todos ustedes que ya usan vSphere tienen al alcance, podemos agregar, como decimos vulgarmente en caliente, recursos sin hacer un impacto en nuestra operación, que es lo que yo le pedí a Eduardo que no pudo hacer, reubicar el servidor sin desconectarlo, agregarle procesador, memoria, en fin, ¿no? Ay, tú sí puedes, compadre. Pues no es por presumir, pero pues simplemente entro a mi consola de administración vCenter, selecciono el servidor en cuestión y ¿qué te gustaría? Te voy a poner 1 GB más de memoria para que... Me late, si para estaba que no al 100, sufras. para que quede al 50%. ¿Pero no lo vas a pagar? ¿Qué? Ay. Es mi aplicación crítica, ¿eh? No te preocupes, muchacho. Después de unos pocos segundos que la consola hace su trabajo, vamos a ver el resultado. Ya reconfiguró la máquina. Ya es correcto. Vamos a regresar a nuestra sesión, que pues como puedes ver no la perdí. Eso significa que no tuviste caída de tu servicio, ¿no? Vamos a ver. No te creo, compadre, no te creo nada. Ah, canijo, como en bien lo línea vaticinaste, reconoció 50% de utilización. Órale, en línea. Pues yo soy capaz de agregarte hardware virtual y ya dependerá de las aplicaciones si son de última generación, si son capaces de aprovecharla al vuelo o no. Pero ya las aplicaciones de última generación también son capaces de aprovechar los recursos, ¿no? Excelente, compadre.
Muchísimas gracias. Te regreso a la presentación. Quiere decir entonces que deben de tener un cuidado, bien lo dice Oscar, nosotros soportamos estas capacidades, pero hay que ver si el sistema operativo cliente lo soporta. Entonces tenemos aquí una lista, por ejemplo, de sistemas operativos de Windows que soportan solo la parte de RAM y qué versiones soportan también la parte de Virtual CPU. Algunos sistemas de Linux, CentOS, Red Hat, SUSE, Debian, entre otros. Les recomiendo antes de cualquier prueba en caliente, vayan a la lista de compatibilidad y ver si están en la etapa adecuada de la versión. Por ejemplo, 2008, si no es R2, necesita cierto Service Pack para que esto funcione, ¿no? El nativo no jala. Entonces hay que validar eso y hay que activar en sus templates una propiedad que se llama Hot Add CPU y Hot Add RAM, de manera que la máquina esté lista para cuando se necesite, nada más agregarle recursos, ¿no? Algunas mejores prácticas, estamos hablando de asignación de recursos. ¿Cuántos ustedes, la mayoría, probablemente son los que entregan los recursos, los que administran financieramente esos recursos y se han topado con usuarios que en cuanto virtualizas, creen que todo es magia, creen que los recursos son infinitos y creen que te pueden asignar en cualquier momento más recursos y nunca se van a acabar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ustedes deben de establecer esas políticas, no el dueño de la aplicación. Muchas veces el dueño de la aplicación te va a decir, yo no te voy a soportar si no me das lo que me dice mi vendor que me des, como decía Tomás, ¿no? Dame 16 virtual CPUs y dame 32 GB de RAM, aún así esté al 5% de utilización, ¿no? Luego vamos a regresar a ese punto. Pero un punto importante es, no debes de asignar como mejor práctica más recursos necesarios de lo que necesita el aplicativo. ¿Por qué? Entre más CPU asignes o virtual CPU a tus máquinas virtuales, cada uno de esos CPUs requiere que a nivel físico haya interrupciones para estar activando los ciclos de reloj de ese CPU, aunque no se use. Eso es chamba del hipervisor que no necesita. Por cada giga de RAM que asignes, hay algo que se llama Virtual Swap, del lado de vSphere. ¿Qué significa? Para que vSphere pueda hacer overcommit de memoria, sobreasignar la memoria física, pone por cada giga de RAM virtual que asignes, 1 giga de disco para hacer swap a nivel de vSphere, aparte del swap interno de la máquina virtual. Entonces, entre más gigas de RAM asignes virtualmente, más disco estás desperdiciando. No quiere decir que no lo vayas a hacer, hazlo con medida y lo que realmente necesite la máquina, ¿no? Deshabilita todos los recursos que generen interrupciones. Si la máquina virtual pues no tiene floppy, no le vas a conectar USB si no lo necesita, CD-ROOMs, no le agregues tarjetas de red adicionales que no vas a utilizar, etcétera, etcétera. Déjala corto a lo que necesitas, ¿no? Utiliza multiprocesamiento, o sea, 2 o más virtual CPUs, sí y solo sí, el aplicativo que va a ejecutar lo soporta. Hay muchas personas que, sobre todo los desarrollos en casa, ¿sí? Que hacen con .NET, algún Java por ahí, este rollo, mucho desarrollo en casa no está desarrollado para multiprocesamiento, está desarrollado para un solo thread de proceso. Entonces, así le des 8, no va a pasar nada. Nomás estás generándole overhead, inclusive se puede alentar el aplicativo. Entonces, solamente asígnale multiprocesamiento a engines de bases de datos, engines de correo electrónico, application servers, web servers, que soporten realmente sacarle provecho a eso y solo si lo necesita. Si no lo necesita, tu baseline, como decía Tomás, tenemos clientes que ya tienen el baseline que es, primero virtualizamos y después consideramos otras opciones, ¿no? Y las imágenes de primero virtualizamos son de un virtual CPU y 2 o 4 GB de RAM. Demuéstrame que necesitas más en la fase de QA, en la fase de desarrollo, y te los doy. Pero mientras no te voy a dar más. Entonces, ustedes pueden establecer esas políticas para asignar los recursos correctamente. Sobre aprovisionamiento de CPU. Un core físico lo pueden mapear a 25 virtual CPUs. Eso no quiere decir que lo hagas. Si tienes aplicaciones críticas, una aplicación crítica como SAP, SQL, Oracle, Exchange, esas se calculan para un nivel de usuarios y un nivel de I/O y un nivel de procesamiento requerido, que tienes que cazar el poder de procesamiento del core físico realmente para que se ejecute correctamente. Yo no puedo asegurar los SAPs
que me dice SAP para 200 usuarios y tantas transacciones, si no reservo recursos físicos para eso, ¿sí? Entonces, cuando son aplicaciones críticas, tengan cuidado con el sobreprovisionamiento. Hay características y reglas que hay que seguir, ¿no? Separa el tráfico de redes. No mezcles tu tráfico de vMotion con el tráfico de management, con el tráfico de tu red productiva de comunicación de tu ambiente virtual, con el tráfico de storage si estuvieras utilizando NFS o iSCSI. Separa esos tráficos, es una mejor práctica, ¿no? ¿Por qué? Un vMotion es el canal que le asignes a nivel físico para que una máquina virtual se pueda mover de un servidor físico a otro, es intrusivo totalmente. En cuanto empieza la operación, se adueña del canal y si por ahí va producción, puedes pegar a los SLAs de tus aplicaciones. Siempre hay que separar al menos producción de vMotion. Esa es la al menos. Todos los demás, pues ojalá tengas los puertos necesarios para hacerlo, ¿no? Instala VMTools, siempre te acelera el performance de tus máquinas virtuales y pues habilita servicios de los que vamos a hablar ahorita, que te ayuden a balancear recursos, asignarlos de manera apropiada, de manera manual, de manera automática, ¿no? Nota, siempre, acá hay una liga por aquí, bueno, no es liga, dice Google igual, Performance Best Practices de vSphere versión fulanita y les aparece el PDF, es público. Y viene, esta es una lista como de 200 características, ¿no? Les listé algunas más comunes, más utilizadas, pero si realmente quieren llegar a un nivel de aprovechamiento, hay que checar esa liga, ¿no? vMotion, la capacidad de manualmente mover un aplicativo que está prendido, ¿sí?, de un servidor físico a otro. Eso me lo provee ya la virtualización. Si yo le quiero dar mantenimiento a este servidor, pues hago descarga en línea sin apagar los aplicativos, de un lugar a otro, le doy mantenimiento y los vuelvo a balancear manualmente. Storage vMotion, lo mismo, pero a nivel de data store, a nivel del LUN, a nivel del storage donde está almacenada la máquina virtual. Sin apagar la VM, yo puedo moverla de un lugar a otro, de manera que en línea y con la máquina prendida yo pueda, por ejemplo, también decía Javier de Cementos Chihuahua, de manera sin tener disrupción de servicio, yo, por ejemplo, me llega la etapa de reciclar mi storage. Tenía uno marca azul y compré uno marca negra, pero presento el storage al ambiente virtual y migro de uno a otro, en caliente, en línea, no apago las VMs y todo está arriba, ¿no? Hay otra característica nueva que se llama Enhanced vMotion. ¿Por qué hacer la operación de vMotion separada de la de storage si lo que ahorita estoy haciendo es una migración? Hago las dos al mismo tiempo, ¿no? Aviento la VM, la parte de procesamiento y aviento la parte de storage. ¿Y qué creen? No necesita ser un storage compartido. Un clúster o un host físico puede ver un storage y el otro diferente y ellos dos no verlos entre ellos, pero la capacidad la tengo ya, ¿no? Entonces son capacidades que te ayudan a asignar tus recursos, por ejemplo, una máquina virtual que la pusiste en tu clúster o en tu arreglo o en tu host físico de desarrollo. Y bien raro, pero a veces esas se vuelven en producción. Rarísimo. Pero ahora la quieres con las reglas y políticas y todo lo que está en producción. Tienes un nivel de servicio más alto en este equipo. En caliente puedes mover eso, aunque no vean el mismo storage, etcétera, ¿no? Ahora, hay una mejor práctica. El otro día estaba platicando un caso de negocio con un cliente y me dice, oye Eduardo, leí un documento que dice que como mejor práctica yo debo de tener un clúster de management donde vive la consola de vCenter Operation, la consola de vCenter, la consola de Data Protection para los backups que va incluida, la consola de vCenter Orchestrator que viene para automatizar tareas, todas las consolas y los appliances que los meta en un clúster separado de mi clúster de producción. Pues yo nomás tengo lana para 3 servidores. ¿Cómo meto 2 clústeres? No puedo. No te preocupes. Es una mejor práctica, sí, pero si indagas un poquito más o me preguntas, yo te diría que es una mejor práctica para ambientes más grandes. Si tienes ambientes de 12, 16, 30, 32, 64 nodos, dedica un par de nodos para management, para que no, cuando hagas troubleshooting, tus sistemas de management no tengan ninguna injerencia en el performance de tu sistema productivo y te sirva también como ambiente de pruebas. Cuando migras primero y luego producción, ¿no? Entonces, hay valores adicionales ahí.
Pero si no tienes esa capacidad económica o tu capacidad física no la requieres para tener más de 3 nodos, tú puedes hacer esa reservación a nivel lógico. Se llaman resource pools. ¿Qué es un resource pool? Yo separo a nivel lógico componentes físicos y los reservo para una necesidad específica. Por ejemplo, si yo tengo un clúster que en conjunto de todos los cores de 3 nodos me dan, digamos, nodos de 2 sockets de 10 cores. Son 20 cores por nodo, 60 cores físicos, y cada uno tiene 64 de gigas de RAM, 192. Yo puedo asignar 25 cores físicos y 92 gigas de RAM a nivel del clúster para producción. 5 cores físicos y 16 gigas de RAM para management. Y los reservo. Así producción no los necesite, nadie más los va a tocar. Hago como mi clúster de management y mi clúster productivo, pero a nivel lógico. Eso se puede hacer, ya lo tiene, está out of the box. Es darle botón derecho en su vCenter y crear un resource pool. Lo pueden hacer a nivel de un host solo o de un clúster. ¿Sí? Se pueden incrementar sus capacidades en caliente. Oye, lo que le reservé ya se me llenó en producción y desarrollo tiene recursos. Expande el de producción y quítale a desarrollo, ¿no? Entonces puedes empezar a reasignar ese resource pool y es un límite lógico, pero que directamente se ve relacionado con tu límite físico. Entonces no necesitas ese clúster de management, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo aquí, yo tengo un poder de cómputo, lo que sea, aquí es simplemente mostrando un ejemplo, y necesito 2 pools, uno de ingeniería, un resource pool para aplicaciones de ingeniería y otro para finanzas. Pero el que me deja lana es finanzas. Entonces a él le doy, se llaman shares, le doy acciones. El que tiene más acciones en una empresa tiene más poder, ¿no? Igual aquí. Yo le doy 2,000 acciones y a este le doy 1,000. Es el 33% del poder de cómputo físico y este obtiene el 67%. Dentro de este pool yo puedo hacer otro subpool que diga, para finanzas voy a hacer un subpool de desarrollo y otro de producción. Y al de producción le doy también 2,000 y a este le doy 1,000. Entonces, si hacen la matemática de estos 33 y vuelves a reservar entre 33 y 67, ya se reparte el pastel físico de una manera que tú decidas que es la apropiada para tu ambiente. Y no necesitaste separar clústeres, separar nodos. Cuando ustedes generan, por ejemplo, me topé con un cliente un día, ¿no?, que me decía, cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia, ¿eh? Tenía 2 nodos con alta disponibilidad para management, 2 para producción, 2 para desarrollo, 2 para QA, 8 nodos. Cuando tú haces alta disponibilidad, en 2 nodos, ¿cuánto crees que pierdes de recursos? 50%. Tú no puedes rebasar el 50% del uso, porque si se te cae un nodo, no tendrías la capacidad de absorber la carga del otro, ¿cierto? Imagínense cuánto perdía. De 8 nodos, 4 eran para HA. Dije, espérame, compadre, pégalos toditos, haz un solo clúster, tu alta disponibilidad o tu sacrificio es un solo nodo, tienes 7 para poder de cómputo y reserva con resource pools. Incrementas el 75% de tu capacidad de asignación de recursos automáticamente. Olvídate de seccionar esos recursos físicos. Si tuvieras 32 nodos y dedicas 2 para management y los demás para producción, es diferente. Pero si haces de a 2, de a 2, de a 2, es demasiado sacrificio económico para tu bolsillo, ¿no? Estás dando pierdes demasiados recursos por hacer HA a nivel de 2 nodos, ¿no? Bueno, asignación de recursos. ¿Qué hay con balanceo de cargas, no? Necesito asegurar el rendimiento de mis aplicaciones, los SLAs, que no compitan por recursos cuando son aplicaciones críticas, que esos recursos físicos estén donde los requiero, como decíamos al principio, pero que me ayude algo a hacerlo de manera dinámica. Sí, vMotion me deja hacerlo de manera manual, pero no puedo tener un monito ahí que esté viendo a ver cuándo está más descargado uno que del otro. Pregunta, para los que no tienen DRS o balanceo de cargas automático. Yo mismo la voy a contestar, pero para que se la lleven. Cuando crean una nueva máquina virtual, los que ya tienen virtualización, ¿en qué nodo? Si no tienen balanceo de cargas, ¿en qué nodo lo meten? En el que está más vacío, ¿no? Casi por regla. En el que está más vacío ahí lo metes. Eso no significa que al ratito,
otros aplicativos que ahí viven vayan a requerir más recursos y al rato ese sea el más elevado. O este que metiste sea una base de datos de prueba que requiere mucho I/O y ahí tienes producción de otras cosas. ¿Cómo vas a empezar a balancear y a observar eso si no tienes un monitoreo adecuado, ¿no? Si yo automatizo este proceso, quiero quitarme esa carga administrativa, no lo quiero hacer de manera manual, ¿no? Para eso tenemos algo que se llama DRS. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cuándo empiezo la música de Jeopardy? Perdón. Mientras sigo a ver. ¿Qué pasó? ¿No es el cable? ¿No se descolgó o algo? No, de aquí arriba. Bueno, balanceo de cargas dinámico. Tener la capacidad de que en lugar de yo darle botón derecho y muéveme la máquina de aquí para acá, en base a la utilización de recursos físicos de mis máquinas virtuales, solita, por medio de vMotion, se mueva prendida de un lugar a otro. Y ahora, ¿sabes qué? Aquí ya se aceleró un procesamiento, ahora muevo esta para acá, ¿sí? Lo más interesante de DRS, una, me quita esa carga administrativa. Dos, me mete en un problema. Si no tengo mucho ojo en cómo está haciendo ese balanceo, me puedo tener un problema. ¿Qué problema puedo tener? Imagínense que tienen un clúster de 3 nodos y tienen... ¿Quién tiene Active Directory? La mayoría, ¿no? Tienen 2 al menos, ¿no? Por redundancia. Imagínense que tienen 2 domain controllers en su ambiente virtual, pero como se están balanceando cargas, en un momento dado caen en el mismo nodo y en ese momento se apaga el nodo. Pues mientras no levanten otro lado con HA y si lo tienen bien configurado, está caído tu Active Directory, nadie se puede autentificar, nadie puede acceder a la base de datos, nadie nada. Oye, pero lo tenías redundante, va a decir el jefe, ¿no? ¿Cómo que se cayeron los dos? Ah, es que hay una madre que no sirve de DRS, de VMware, que quién sabe qué, y eso me lo tumbó. Hay maneras de tú decir, oye, está bien, te voy a quitar la chamba administrativa, pero ten cuidado. Hay que, bueno, va a pasar, esto ya se los expliqué, se mueve, requiere más recursos una máquina y se balancea automáticamente con vMotion, ¿no? Ahora, el detalle es, hay que cuidar algo que se llama reglas de afinidad. Y hay 2 casos de uso de esto. Las reglas, los puse en inglés aquí porque así vienen en la consola, ¿no? Affinity Rules y Anti-Affinity Rules. ¿Cuáles son los casos de uso? Affinity Rules, imagínense una base de datos con un application server que todo el tiempo, intensivamente hay comunicación, todo el día entre ellos. Yo no quiero, o no me gustaría, tener que salir a capa 2 física para que se comunicaran. ¿Qué hago? Hago un Affinity Rules que siempre, mientras esté el nodo disponible, vivan juntas esas 2 VMs. Si DRS las balancea, que se las balancea las 2 al mismo tiempo. De manera que la comunicación quede a nivel de kernel, de hipervisión. No salgo a la capa, me evito un brinco y me evito latencia. Y me puedo sacar beneficio en el performance del aplicativo. Ese es uno. El otro es Anti-Affinity Rules. Yo tengo un servicio balanceado, yo tengo un servicio de alta disponibilidad como 2 domain controllers o 2 web servers que nunca quiero que vivan en el mismo nodo, porque si se cae ese nodo, me afecta mi servicio. Hago un Anti-Affinity Rules que diga, estas 2 VMs, por más que las balancees, nunca deben de estar en el mismo host físico. Entonces eso se le llama Anti-Affinity Rules. Si ustedes activan DRS y tienen ese tipo de servicios, cualquiera de los 2, tienen que considerarlos y activar eso a las máquinas virtuales. Se puede hacer a nivel de máquina virtual, pero como toda cuestión administrativa, es mejor hacerlo por grupos, ¿no? Generas grupos de VMs, grupos de hosts físicos, y empiezas a crear reglas a nivel de grupos para que no sea repetitivo, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto. Ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un Affinity... Oh, ¿qué pasó? ¿No se le va a la pantalla ni nada? Ahí está. Ejemplo, tenemos una regla de afinidad entre máquina virtual y servicio físico, host. Yo quiero, esta es preferencial, y hay 2 maneras de afinar las Affinity Rules. Preferencial es, mientras este servidor físico esté vivo, quiero vivir aquí.
Cuando se caiga, pues mándame a otro, por redundancia, ¿no? Entonces, es preferencial. Si este nodo se cae, esta máquina se queda a nivel de este chasis, por ejemplo. Si este se cae, dice, está bien, pues, como ya no está el preferencial, me voy al que tengo disponible, ¿no? Ahí tú puedes, por ejemplo, una es para establecer redundancia, por ejemplo, si tienes 2 chasis de Blade, ¿sí? Y si se te va todo un Blade, quieres tener un domain controller de cada lado, de cada chasis, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿es esta cosa o qué? Yo no soy, lo prometo. ¿Dónde está el que me dio el control? Ya es la última, estamos bien. La otra es requerida. Imagínense, hay ciertos vendors de licencias, no voy a decir marcas ni nada, pero algunas bases de datos por ahí que te dicen, si tienes virtualización de tu base de datos, tienes que pagar licencia de todo posible socket físico donde viva. Y si tienes un clúster de 8 nodos y nomás tienes una base de datos, tienes que pagar 16 sockets porque tiene cada nodo 2 sockets. Son las reglas del juego, compadre. Bueno, hay manera de comprobarle que no se va a ir a ningún otro más que a los 2 nodos que tú decides, y nomás le vas a pagar 4, no 16. ¿Cómo? Una affinity rule, pero requerida. Es forzada a cumplirla. Si se caen los nodos donde debe de vivir, no se mueve. Se espera que los levantes. De esa manera cumples con cuestiones legales de licenciamiento. Se va un nodo, se va el otro. ¿Sabes qué? Esas VMs, pues aquí estoy hasta que me levantes mis nodos donde puedo vivir, porque aquí estoy licenciado. En ese momento lo haces, ¿no? Es una manera de hacerlo también. Antes de pasar a este de por acá, déjenme mostrarle rápidamente esto de los Affinity Rules aquí en el laboratorio de mi buen amigo Oscarín. No se quejen de mi laboratorio, ¿no? Ahí está, ya está en está. Palo Alto, California, entonces... Este laboratorio, conexiones. este no es offline demo, es laboratorio en vivo y está en Palo Alto. Si se fijan, 20 segundos para que me mande la consola no es ni tanto, ¿no? Y como hemos comentado a lo largo de las sesiones, ustedes pueden tener acceso a ellos, hay alrededor de 17. Al final les pasamos la liga, ahorita en esta presentación les escribo la liga, ¿no? Fíjense bien, es bien sencillo, aquí tengo un clúster, tengo los settings de mi clúster, aquí con la flechita me voy a ir moviendo poco a poco, y aquí está DRS Groups y DRS Rules, hablamos de las reglas, ¿no? De afinidad. Antes de eso les voy a mostrar algo. El SX1 tiene una VM, el SQL Server. El 2 tiene 2 VMs y el 3 tiene otras 2 VMs. Voy a hacer un vMotion en vivo. A esta máquina de aquí le digo botón derecho, migrar. Le digo que cambie de host, esa es la primera opción. Le digo next. Le digo que quiero seleccionar el host, no el clúster donde va a vivir. Ahorita me va a decir que sí. Ahí está. Lo quiero mover al 3 para que estén las 3 juntitas. Dice, ¿está seguro? Claro que sí. Finish. Y empieza el proceso acá en el lado superior derecho, ¿no? Reallocating Virtual Machine. Está haciendo vMotion. La funcionalidad se llama vMotion, el comando se dice migración, ¿no? Empieza el proceso, va al 48, va al 91. Ahorita termina de manera muy rápida. Y vamos viendo cómo queda el tercer nodo una vez que se muevan estas 3 VMs. Ya terminó, me voy al tercer nodo. Y ahí tengo 3 VMs. ¿Pero qué creen? Son 3 domain controllers, suponiendo, 3 web servers balanceados, que no los quiero en el mismo host. Quiero que estén separados. Entonces voy al clúster. Me voy aquí a Manage, Cluster, otra vez. Settings, DRS Rules, que son los Affinity, Anti-Affinity Rules. Y aquí tengo una regla ya creada que se llama Separate Virtual Machines. Estas 3 VMs que están en el host 3 no pueden vivir juntas. Si se me cae ese nodo, me das en la torre en mi aplicativo crítico. Entonces, ahorita está deshabilitada.
simplemente le doy Enable, le doy OK. Acá dice reconfigurar clúster, acá arriba a tu derecha. Dice, ya está, reconfigurado. Me voy a mi clúster de este lado otra vez. Le digo, monitor, tareas. ¿Qué creen? Ahí ya está haciendo tareas de migración de máquinas virtuales. ¿Sí lo ven aquí? Migrate Virtual Machine, cuando ejecuté este proceso. Vamos viendo ahora qué hay en el SX3. Todavía no acaba. Todavía no acaba. Vamos viendo si arrancó las tareas. Ahí está. Es que eran las que venían después. Ya después de que reconfiguró el clúster, ya migró la 1 y la 2. Ahora sí vamos al SX3. Un poquito de latencia hasta Palo Alto, California. Que se atontó un poquito mi vCenter, denme un segundo. Bueno, ahorita regresamos. Acuérdense, estaban en las 3 VMs en el SX3. Mientras, por último, les quiero mostrar lo siguiente. ¿Dónde quedó el...? Perfecto. ¿Se acuerdan que en de las primeras sesiones Tomás y Edgar les platicaron de reportes de desperdicio, ¿no? Estamos hablando aquí de alocar los recursos donde los necesito, hacerlo de manera manual, automatizar esas tareas, pero eso es donde muevo el recurso, ¿no? Pero ya seguí ciertas reglas de asignación de recursos, pero ¿cómo puedo saber si estoy realmente utilizando lo que requiero en una máquina? Y si no lo está usando, saber hasta qué nivel lo está usando y qué recomendación me da vCenter Operations para poder reajustar esas capacidades. Este es un reporte de un cliente nuestro. Por supuesto tiene el nombre del vCenter ahí cambiado, le tapé el nombre por requerimiento del cliente, ¿no? De que no aparecieran. Y dice, tengo una política por default, tengo servidores de 4, 8 virtual CPUs, si se fijan la mayoría. Configuraciones de 4, 12, 8, 16 GB de RAM. Por acá igual, ¿no? 8 CPUs, enfóquense a la línea número 5. 8 CPUs. El sistema en la columna 3 me recomienda que con 1 la hago. Y si le doy 1, ese 1 estaría al 62% de utilización. Históricamente, con todo y picos, no ha pasado del 62% de utilización un CPU. Entonces, ¿qué estoy desperdiciando? 7 CPUs, que puedo realocarlos en otro o quitárselos para mejorar el performance de mi ambiente, ¿no? La memoria. Tengo por acá 16 GB de RAM, 2 líneas por ahí de media tabla. Me dice que con 5.5 y 5.4 la hago. Perfectamente lo puedo bajar a 8 GB de RAM y todavía tiene recursos para cualquier pico de utilización. Entonces, son reportes que son muy sencillos. Oscar, ¿qué tan sencillo es sacar un reporte de ese tipo? Déjenme mostrar la consola. vCenter Operations es ya un componente que se ha agregado a vSphere. Los que tengan vSphere seguramente ya lo han empezado a utilizar y si no lo han hecho, utilícenlo. Ya que es muy sencillo sacar este tipo de reportes y lo más interesante es que son reportes ejecutivos que ustedes podrían presentar a la alta dirección y con ello, bueno, de alguna u otra manera, si es necesario solicitar más recursos o incluso decirle a los dueños de las aplicaciones, oye, no necesitas tantos recursos como me estás solicitando, ¿no? Entonces, simplemente entro a mi consola vCenter Operations Manager. Ahí que está seleccionando un host, un clúster. En este caso estoy seleccionando todo un clúster, ¿no? Pero lo puedo hacer al nivel que yo quiera, host, clúster, centro de datos. Nota, esta tabla jerárquica que está aquí al lado izquierdo es exactamente lo que está en el vCenter, se alimenta del vCenter. Y si seleccionan un host, el reporteo va a ser basado en el host seleccionado. Si seleccionan un clúster, va a ser del clúster. Si seleccionan el vCenter, va a ser de todo el vCenter, ¿no?
Correcto. Y simplemente voy al tab de reportes y ahí puedo elegir de una variedad de reportes. Ahorita estamos presentando el reporte de máquinas sobredimensionadas, es decir, Oversized Virtual Machines. máquinas que les fueron asignados recursos de más. Pero también puedo tener un reporte máquinas subdimensionadas, ¿no? Que ese sería de los más críticos, yo creo, donde hay máquinas que están necesitando recursos y no se los asigné, máquinas que están prendidas pero no están haciendo nada, a lo mejor alguien solicitó una máquina virtual, se entregó y no tenemos una política de recuperación y la máquina virtual está ahí por siempre, o incluso máquinas apagadas, ¿no? Entregamos máquinas virtuales, se usaron, se apagaron y ahí siguen estando en mi clúster. Entonces se pueden sacar reportes muy rápidamente, simplemente se oprime el botón Run Now, entrega el reporte, insisto, es un reporte ejecutivo como el que Lalo estaba mostrando, voy a volver a switchar, como el que Lalo estaba mostrando de este lado, y ustedes a golpe de vista, de una forma muy rápida, pueden ver cómo se encuentra su infraestructura en cuanto a utilización y la asignación de los recursos. Mi jefe la quiere cada viernes. ¿Cómo lo hacemos? Pues tú la puedes correr cada vez que tú quieras, simplemente regresas. ¿Puede calendarizar? Sí, además se puede automatizar, de tal forma que cada viernes o cada día que tú quieras te entregue un reporte. Y le mande un correo y todo. Correcto. Excelente, compadre. Vamos regresándonos a ver qué pasó con el SX3, que estaba por acá. Ya sé qué pasó con esto, compadre. No, es que por cuestiones de latencia, recuerden, este ambiente está en Palo Alto. Si se pierde un poquito la latencia, nada más le doy refresh y ahí me vuelve a la consola, ¿no? Aquí estamos, le damos full screen otra vez, F11. Ah, pero es que tengo que estar a este nivel. Ya. ¿Por qué no me da? ¿Se ve bien? Ahí está, ya, mejor. Aquí me voy al... Esta cosa que le pasó. Ya se nos trabó el... Ahí está ya. Ya respondió por fin. Mentira. Ahí está ya. Bueno, al parecer se nos colgó ahí la última parte del laboratorio. Pero no parece una barra ahí pegada, ¿no? En fin, estos anti-affinity rules lo que fue hacer es mover la carga de trabajo del SX3 para repartirla entre los 3 nodos, cada máquina virtual en un nodo independiente, ¿no? Con eso, señores, terminamos la presentación. Muchas gracias, espero que les haya sido de gran ayuda esto.